Muy buenas amigos, bienvenidos a este nuevo video. A continuación veremos cómo se creó la Constituyente y la historia de la Constitución de 1991. Y oiremos la opinión de los juristas y de las personas del común. ¡Rueda video! ¿Qué es la Constitución Política? La Constitución Política, también llamada Carta Magna o Carta Fundamental, es la ley máxima y suprema de un país-estado. En Colombia, esta Constitución se modificó drásticamente por última vez en 1991, luego de durar más de 100 años con la Constitución de 1886. 1991. Sí, un poco. ¿Qué conoce sobre esa Constitución? Pues varios derechos, y lo más importante de la Constitución del 91 fue la acción de tutela. Establecieron unos derechos exagerados como el libre derecho de la personalidad, que ha llevado a la juventud a deteriorarse y a perder la dignidad y de caballeros o de damas en uno y otro cargo. Muchas gracias, señor. Historia de la Constitución de 1991. La convocatoria para reformar la Constitución. En la presidencia de Virgilio Barco se negoció la desmovilización de varios grupos guerrilleros, entre ellos el M-19. Durante el proceso de negociación, el grupo guerrillero exigió continuamente que se convocara a una asamblea constituyente que reformara la Constitución para facilitar el nacimiento de partidos políticos diferentes a los tradicionales, conservador y liberal. El gobierno no aceptó las propuestas por diversos motivos, entre ellos que los grandes carteles del narcotráfico querían aprovechar la consulta para hacer una consulta sobre la extradición. ¿Qué conocimientos tiene sobre la Constituyente de 1991? Del 91 era completamente necesaria. ¿Por qué? Porque garantizaba equidad, igualdad social, derechos a las etnias. Entonces fue extremadamente importante. Esa transición de más de 100 años que vivió el país lo confirmó con la Constitución del 91. Y esa revolución juvenil, porque en sí la Constitución del 91 fue una revolución juvenil, fue la constituyente de los jóvenes, de los universitarios, coadyuvada con, aunque los critican mucho, pero coadyuvada con el M-19, que ayudó con esa constituyente. Un grupo estudiantil llamado la Séptima Papeleta, conformado en 1989 por estudiantes de varias universidades públicas y privadas, retomó la idea e impulsó que en las elecciones de marzo de 1990 se incluyera la opción de apoyar u oponerse a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. En aquellas elecciones se debía votar por candidatos al Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Juntas Administradoras Locales, Consejo Municipal y Alcaldía. Así que el voto por la Asamblea Constituyente sería la séptima papeleta que cada votante depositaría en las urnas. Buenas tardes, señor. Quería preguntarle qué conocimientos tiene acerca de la Constitución de 1991. Bueno, yo soy residente venezolano. Actualmente estoy como inmigrante aquí en Colombia y el conocimiento que tengo de la Constitución de Colombia es que Colombia se constituye como un estado central en el poder y descentralizado en la administración pública, en la cual pues a través de la Constitución pues están sentados garantizados todos los derechos fundamentales de los ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros. Particularmente pues puedo señalar que la Constitución del 91 sí requeriría como una revisión para poderla adaptar a la nueva realidad social del país colombiano. ¿Por qué? Porque ustedes han aumentado en cuanto a números de pobladores, existe otra realidad social y existe otro tipo de métodos alternativos para muchas soluciones de conflictos, que la Constitución lo deberían de una manera más explícita detallar. Aunque no fue oficial, el conteo informal de las elecciones registró más de 2 millones de papeletas a favor, de 7.6 millones de votantes que acudieron a las urnas y de 13 millones de votantes habilitados.
Ante la importancia de los resultados, la Corte Suprema avaló una consulta formal en las siguientes elecciones presidenciales de 27 de mayo de 1990. En esta consulta, el 86% de los votantes se pronunció a favor. El 9 de diciembre de 1990, mediante unas elecciones convocadas por el recién posicionado presidente César Gaviria, fueron elegidos los 70 miembros de la Asamblea Constituyente. Adicionalmente, para darle impulso a las negociaciones de paz con otros grupos guerrilleros, se dio la posibilidad de participación con voz pero sin voto a 4 representantes de estos grupos, 2 del EPL, 1 del Partido Revolucionario de Trabajadores y otro del Movimiento Armado Quintín Lame. Esta imagen representa los diferentes partidos políticos y el número de escaños que ocupó cada uno de estos. ¿Qué conocimientos tiene sobre la Constitución de 1991? No, la verdad no. Así por encima. ¿La Constitución política? Sí, La Constitución política, pues, más reconocida como la CN, donde tiene los artículos como es la vida, el derecho a la juventud, el derecho al trabajo, el derecho a la niñez, al estudio, a la educación, donde se basan todas las leyes y normas de Colombia. La Asamblea Nacional Constituyente se instaló el 5 de febrero de 1991. La primera decisión que debió tomar fue la conformación de la mesa directiva. 3 de los movimientos, M19, Liberal y Movimiento de Salvación Nacional, llegaron a un acuerdo de una presidencia tripartita entre ellos. Finalmente, la asamblea fue presidida por Antonio Navarro Wolf, del M19, Álvaro Gómez Hurtado, conservador del Movimiento Salvación Nacional, y Horacio Serpa, del Partido Liberal. Para poder tratar todos los temas en un corto tiempo, la asamblea se organizó a través de 5 comisiones permanentes. Es hacer una preguntita súper rápido. ¿Qué conoce la Constitución de 1991? Así, cosa por encima. ¿Qué es la Constitución para usted? No, pues ahí donde están las leyes, ¿no? La ley y las normas, no sé. ¿Cómo cuáles? Pues las que tienen que ver con Colombia, ¿no? ¿Considera que es importante esta Constitución para la sociedad o la cree? No, pues claro, pero si la utilizaran, ¿no? Si de verdad todos, o sea, hicieran lo que se dice en esa. Muchas gracias. El proceso de discusiones duró hasta el 4 de julio de 1991, cuando todos los delegatarios constituyentes firmaron la redacción final de la Constitución en una ceremonia llevada a cabo en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. La nueva Constitución, en versión final, quedó compuesta por 380 artículos definitivos y 60 transitorios. Se organizaron en 14 títulos, uno de ellos de disposiciones transitorias, y cada título se subdividió en capítulos. Buenas noches, nos encontramos con la doctora María Josefina Ibarra, magistrada del Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Doctora, ¿qué cambio tuvo desde el punto de vista jurídico el cambio de la creación de la Constitución del 91 conforme a personas que ya venían acostumbradas a la Constitución del 86? Buenas noches. Pues sí, realmente la Constitución del 91 introdujo algunos cambios sensibles o importantes al régimen que venía con la Constitución del 86. Uno de ellos, y el más importante, es que la Constitución del 91 centralizó los derechos de las personas. Viene siendo el hombre el centro de la Constitución y el que se protege. Y entonces, para eso, pues se crearon algunas acciones, como la acción de tutela, por ejemplo, donde se busca la protección de los derechos fundamentales. Ese yo creo que es uno de los cambios más sensibles de la Constitución. Pero también hubo cambios de estructura. Por ejemplo, la rama judicial sufrió algunos cambios en cuanto a que se creó, por ejemplo, la Corte Constitucional, que viene a ser la garante precisamente de esos derechos fundamentales y la que estudia el control de constitucionalidad de las leyes, que antes estaba atribuido con la Constitución del 86 a la Corte Suprema de Justicia. Entonces sí hubo cambios sensibles también, por ejemplo, en la rama ejecutiva. La rama ejecutiva se creó la figura del vicepresidente, que antes no existía. Antes era un primer designado y ahora es un vicepresidente. Entonces, y así en las diferentes ramas del poder público hubo algunos cambios importantes en todas las instituciones. Otra pregunta, ¿nos puede ayudar usted con la diferencia entre poder constituyente y poder constituido?
Pues el poder constituyente es como el poder primario, ¿no? Que es el que tiene el poder y la vocería de la nación para establecer una constitución. Ese creo yo que es el poder constituyente, que aquí se encarnó en una Asamblea Nacional Constituyente, que fue la que expidió la Constitución de 1991. Y el poder constituido, pues son todas las instituciones que se crearon en esta Constitución nueva, que es, por ejemplo, las ramas del poder público, los órganos de control, bueno, muchas otras instituciones que se crearon o se reformaron, se les dio una nueva visión con la Constitución del 91. Ese es el poder constituido, o sea, el que tiene que obedecer las reglas o está supeditado a las reglas que establece la Constitución, dictada o creada o establecida por la Asamblea Nacional Constituyente, porque a partir de ahí cualquier otra reforma constitucional se hace a través del Congreso. Otras novedades de la Constitución del 91 son: se incluyó la libertad de cultos, se fortaleció el respeto por las minorías étnicas, se avanzó en la equidad de género, igualdad del derecho entre el hombre y la mujer. Se incluyeron nuevos mecanismos de participación democrática como plebiscito, referendo y consulta popular. Se definieron los estados de excepción, se creó la Fiscalía General de la Nación, se creó la Corte Constitucional, se independizó el Banco de la República, se creó la Defensoría del Pueblo, se retomó la figura del vicepresidente que se había abolido desde 1910. Se definió la segunda vuelta presidencial, se amplió la descentralización, se creó la doble nacionalidad y se creó la moción de censura. Bueno, esto fue todo por este video sobre la Constitución de 1991. Espero te haya gustado. Dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos y nos veremos en otra oportunidad.